realizar entre las 12 y 24 horas después de haber nacido. Se recomendaba que se realice después de 1 hora y media o 2 horas después de que tome su primer alimento. Y es importante que los padres estén presentes cuando vamos a realizar el primer examen físico, porque muchas veces a la mamá se le entregan ya vestido al bebé, se le entregan vestidos, se le entregan, pues, ella no lo puede ver desnudo. Entonces muchas veces cuando ya se las manda a la casa, en la casa le encuentran algún granito, alguna mancha por la cual ellas se preocupan. Entonces, si lo realizamos cuando estén los padres presentes el examen físico, vamos a tener que preguntarles si ellos han observado algún comportamiento raro, alguna mancha rara, bueno, algo que les llame la atención de su bebé, para que no haya signos de alarma después de haberlos mandado a la casa con el bebé. Es importante también conocer la edad gestacional del bebé. Esto es ahora es muy accesible, se puede decir, porque pues la mayoría de los bebés tienen su ecografía de primer trimestre, que es muy exacta para indicarnos la edad gestacional correcta del bebé. Tenemos que el primer paso que vamos a realizar es muy importante, los signos vitales. Los signos vitales, en un recién nacido, la frecuencia cardíaca va a estar entre 130 y 150 latidos por minuto. Su frecuencia respiratoria va a estar entre 40 y 50 respiraciones por minuto. Decía que muchas veces llegaba hasta 80 respiraciones por minuto, pero esto es porque el bebé se está adaptando al medio. También podemos, hablando de la frecuencia respiratoria, se puede hablar de que se encuentra como aleteo nasal, pero esto va desapareciendo poco a poco y la frecuencia respiratoria se va disminuyendo hasta adaptarse a su rango normal. La presión arterial está entre 70 y 45 milímetros de mercurio y la temperatura, que siempre debe ser tomada en temperatura rectal, está entre 36,6 y 37,4 grados centígrados. Por lo general, un recién nacido vamos a también tenerle que tomar peso, talla, el perímetro cefálico. Entonces, el perímetro cefálico va a estar entre 33 y 36 centímetros. Es su longitud, su altura de 48 a 53 centímetros. Y su peso adecuado está entre 2.700 y 3.800 gramos. Tenemos aquí que una tabla que nos indica del lado vertical, se puede citar vertical, el peso del bebé al nacer, y del lado horizontal, abajo, las semanas de edad gestacional. Entonces tenemos que ubicar, por ejemplo, si un bebé, primero que todo, mirar si fue a término, pretérmino o postérmino. Entonces, si fue pretérmino, bueno, vamos a ubicar en la edad gestacional que creemos que tenga el bebé, y después vamos a mirar el peso que haya tenido el bebé y le vamos a clasificar si es un prematuro hipertrófico, si es un prematuro ectrófico o si es un prematuro hipotrófico, dependiendo del peso que tenga al nacer. Y el perímetro cefálico, también dependiendo del tamaño del perímetro cefálico y de la semana de gestación que tenga el bebé a la hora del nacimiento, se lo va a clasificar según los rangos que se puede observar en la tabla. El segundo paso que vamos a realizar es el test de Apgar. Este se realiza en el primer minuto de vida y a los 5 minutos de vida. En el primer minuto, pues es algo muy rápido que se tiene que hacer, porque si es el test de Apgar nos arroja una puntuación menor de 8, quiere decir que el bebé necesita reanimación inmediata. Necesitamos reanimarlo y no podemos pasar a otro paso antes de reanimar al bebé. Después del primer minuto y si el bebé supera la reanimación inicial o no necesita esta, a los 5 minutos le vamos a volver a realizar el test de Apgar. El test de Apgar tiene 5 ítems, se puede decir. El primero es la apariencia, el segundo es el pulso, tercero gestos, cuatro actividad y quinto la respiración. Entonces la apariencia vamos a otorgarle una puntuación de 0 si tiene el bebé una cianosis generalizada, una puntuación de 1 si tiene una cianosis distal y una puntuación de 2 pues si está el bebé rosadito, está sin ninguna cianosis. El segundo ítem, el pulso, una puntuación de 0 pues si no tiene frecuencia cardíaca, una puntuación de 1 si está su frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto y una puntuación de 2 si tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. En gestos, hablaba de que al bebé se le tiene que introducir una sonda nasogástrica en sus fosas una sonda nasogástrica en sus fosas nasales para estimularlo.
Si el bebé no tiene respuesta, vamos a clasificar una puntuación de 0. Si hace una mueca, pero que no es muy expresivo, se puede decir una puntuación de 1. Y si reacciona y tose o estornuda, una puntuación de 2. Esto nos quiere decir pues, que está alerta el bebé. En su tono muscular, si está flácido, si no hay movimientos de sus extremidades, una puntuación de 0. Si hay unos movimientos de extremidades muy limitados, puntuación de 1. Y si hay tono normal, una puntuación de 2. Y la respiración, si no tiene respiración, una puntuación de 0. Si hay una respiración como forzosa, como que no es una respiración adecuada, una puntuación de 1. Y si el bebé llora, pues una puntuación de 2, nos indica que está bien el bebé. Si después de los 5 minutos el test de Apgar es menor a 8 y verificamos que las vías aéreas del recién nacido estén despejadas, tenemos que realizar el examen físico adecuado, muy cefalocaudal, muy minucioso, para encontrar una malformación congénita mayor que nos esté causando pues, que el bebé no tenga una adaptación cardiorrespiratoria al medio ambiente. El segundo ítem que vamos... Juan Sebastián, un segundito. Ahí en esa parte del Apgar que nos nombró Juan Sebastián, nos lo describió muy bien. ¿Qué debemos tener en cuenta en esta parte? Que el test de Apgar no nos indica si debemos reanimarlo o no. ¿Por qué? La primera valoración del test de Apgar lo vamos a valorar al primer minuto. Acuérdense que nosotros en lo que lo recibimos al bebé valoramos si lo reanimamos o no. Es casi que inmediato en el momento de que lo recibimos al bebé. ¿Listo? Lo trasladamos a cuna de calor radiante, arrancamos a hacer los pasos iniciales. Si con los pasos iniciales no responde, valoramos inmediatamente frecuencia cardíaca. Si esta está menos de 100, el bebé está sin tono muscular, sin llanto, sin respiración, arrancamos en ese momento con la reanimación que iniciamos con la parte de ventilación a presión positiva. Entonces, que no nos esperemos saber cuánto nos da el Apgar para ver si lo reanimamos o no. El test de Apgar no guía la reanimación. La reanimación ya debemos tener la conducta previa al Apgar para ver si lo reanimamos o no. ¿Listo? ¿Sí queda clara esa parte? Sí, sí, perfecto. Sigue, Juan Sebastián. Entonces, el segundo ítem que vamos a explorar en el examen físico va a ser la piel. Entonces, la piel va a ser generalmente de un color rosado y adopta un aspecto marmóreo, se puede decir como rosadito, como pues la piel normal, se puede decir. Pero muchas veces el bebé presenta cianosis localizada a veces en manos y pies. Esto decía que es normal, pero desaparece a los pocos días. Es normal porque el bebé está haciendo un acondicionamiento físico, un acondicionamiento respiratorio al medio ambiente. Es por eso que le cuesta un poco adaptarse al medio ambiente, pero esta cianosis va a ir desapareciendo poco a poco a través de los días. Por el contrario, si no desaparece, pues tenemos que entrar a investigar por qué el bebé está cianótico. Y por el contrario, hay la pletora. La pletora es cuando el bebé está muy rojo, muy rubicundo, se puede decir. Se encuentra comúnmente cuando los bebés presentan policitemia y cuando las mamás, cuando tienen una mamá diabética, también hablaba. O cuando el bebé está sobreoxigenado o cuando lo arropan mucho, el bebé lo abrigan mucho, que nos puede causar pletora. Para descartar, pues, si la pletora es de origen de que está sobreoxigenado o si tiene policitemia, lo mejor que se puede hacer es obtener un hematocrito central cuando sale recién nacido para descartar cualquier patología. La piel, el bebé también nace con un verniz gaseoso, que es una sustancia blanca y de grasa, que es que se le encuentra pues se le encuentra siempre, casi siempre, en los prematuros, en los bebés prematuros. Esta sirve para mantener el calor corporal de los bebés y los ayuda pues a no perder su temperatura que llevan desde el útero hacia la vida extrauterina. Por lo general, los recién nacidos tienen menor cantidad de grasa subcutánea y por lo general un color son más rojitos, son más rojizos, la piel es más transparente y se le puede mirar mejor sus vasos sanguíneos. La coloración amarillenta del vernix nos indica que el bebé estaba en un sufrimiento fetal agudo y por el contrario, si el sufrimiento fetal era más prolongado, como en el caso de los recién nacidos prematuros, la coloración amarilla ya no solo es del vernix gaseoso, sino también va a incluir el ombligo y las uñas. Pues aquí podemos mirar varias imágenes del vernix gaseoso de los bebés.
que es muy importante recalcar que no se lo tiene que retirar, se puede decir. Toca dejarlo el verniz gaseoso sobre la superficie corporal del bebé, porque esto mantiene que ellos regulen su temperatura. Otra imagen del verniz gaseoso. Hablábamos que las petequias, equimosis de cuero cabelludo, cara o laceraciones en los pabellones auriculares son muy comunes. Se los puede encontrar muchas veces. Es porque el parto, pues durante el parto, durante la salida por el canal vaginal, el bebé sufre traumatismos y puede ocasionarnos petequias o equimosis que con el pasar de los días sobre el bebé tienen que ir desapareciendo. Otro signo que debemos investigar en la piel es la ictericia. En la ictericia decía que en los recién nacidos normales aparecen un 50% y en los pretérminos es mucho más común porque todavía no se adaptan al espacio extrauterino. Casi siempre es de tipo fisiológico, pero muchas veces la ictericia que no desaparece o que es muy marcada debemos investigarla. La ictericia también se debe a que es incompatible de grupo sanguíneo, que tiene una infección, una sepsis, eritoblastosis, infecciones del grupo TORS. Este grupo es toxoplasmosis, otros, rubeola, citomegalovirus y herpes simple. Entonces aquí tenemos, estas son las petequias que petequias y sí, petequias que se las puede encontrar sobre la superficie del bebé o sobre sus extremidades, que son producto pues del trauma que recibe el bebé cuando no se puede hacer un parto vaginal normal, se puede decir, cuando recibe trauma al hacer el canal vaginal. Y esto es un bebé ictérico y otro bebé ictérico, que pues normalmente la ictericia tiene que desaparecer con el pasar de los días. Y ahí ya vamos a ver la parte de ictericia en la próxima clase para ver qué debemos determinar en cuanto a la ictericia temprana o precoz, ¿no? Que es la que más nos interesa saber en esta clase, que no podemos darle de alta a un bebé que vaya a estar con ictericia temprana, ¿no? Entonces ya la próxima clase sus compañeros nos van a explicar la parte de la ictericia temprana. Otra cosita, yo creo que en la parte de piel ya vamos a cambiar lo de que nos decía Juan Sebastián en la parte de la acrocianosis. Es verdad, la acrocianosis, que tengan parte de cianosis en las manos y en los pies, eso por lo general desaparece en las primeras horas, no tanto días, sino más bien horas, ¿listo? Entonces, que ojalá cuando se vaya de alta, que es aproximadamente entre las 12, 24 horas y todo está bien, corroboremos eso. Al inicio puede ser que tenga acrocianosis, pero al alta ya no debe tener acrocianosis. Y la otra es que si tuviera cianosis central, que viéramos una cianosis en la carita o a nivel peribucal, esa cianosis sí se debe confirmar con una pulsoximetría. ¿Listo? Esa cianosis central no es normal, entonces eso sí se debe confirmar con el apoyo de la pulsoximetría. Y aparte, pues también la exploración cardiopulmonar, ¿no? Listo. Sigue Juan Sebastián. Decía que las áreas pigmentadas sobre la región lumbar y las nalgas, que se las conoce como las manchas mongólicas, están casi siempre presentes al nacer. En un 60%, la mayoría de los bebés van a tener estas manchas mongólicas, pero que estas se van desapareciendo, se van haciendo más pequeñas durante su infancia y pues a la infancia, al llegar a los 2, 3, 4 años, tienen que desaparecer por completo. Las vesículas de tamaño diminuto rodeadas o no de eritema, muchas veces se las asocia cuando están obstruidas las glándulas sudoríparas. Esto también es un signo normal que con el pasar de los días tiene que ir desapareciendo. Los hemangiomas rojos y púrpuras en forma de fresa o los hemangiomas más profundos y cavernosos también están relacionados cuando está obstruida la glándula sebácea y esto también con el pasar de los días tiene que ir desapareciendo. Aquí tenemos una mancha mongólica sobre la mano del bebé, otra sobre su extremidad y otra pues mucho más grande sobre su región lumbar y sobre las nalgas. Pero con el pasar de los días hay que explicarle a los papás que estas manchas van a ir desapareciendo. De los días no tanto, sino más de meses y años tal vez. Esta es un hemangioma rojo sobre el ojo del bebé que nos indica que está obstruida una glándula sudorípara o una glándula sebácea. Esta es una glándula sebácea sobre el brazo del bebé. El recién nacido
muchas veces cuando es prematuro, nace con un vello suave y fino llamado lanugo y que tiene que desaparecer con el pasar de los días. Este lanugo nos ayuda al bebé también a regular su temperatura corporal y a que no sea mucho el cambio de temperatura en el útero y extrauterino. Cuando el bebé es posttérmino, cuando se pasa el tiempo que tiene que nacer, podemos mirar que ya nacen con las uñas muy largas y que muchas veces estas uñas están pigmentadas, ya sea amarillas o con líquido meconial. Entonces tenemos aquí un bebé con las uñas largas, que es recién nacido, y este bebé también que tiene las uñas muy largas y además está pletórico. Y en los postmaduros también que vamos a ver, a diferencia de los pretérminos que vamos a ver bastante lanugo, en los posttérminos la piel la vamos a ver como acartonada, como reseca, ¿cierto? Así van a ser en los bebés posttérmino. Por eso cuando apenas ustedes lo reciben, ustedes ya previamente sabían cuántas semanas tenía ese bebé. Cuando lo reciben, ustedes corroboran si se ve pretérmino, las características de la piel es más gelatinosa, con más lanugo, o está acartonada, ¿listo? Se la ve como quebrantada, entonces nosotros decimos, es un bebé postérmino. ¿Listo? La parte de las uñas también es importante. Muy bien, Juan Sebastián. Listo. Entonces, para pasar a otro ítem, la cabeza. Entonces vamos a tener que la cabeza pues es muy grande con relación al resto del cuerpo y muchas veces vamos a tener que la cabeza sea un poco deformada por el trabajo de parto. A la salida del canal vaginal pues muchas veces esta cabeza sufre de cabalgamiento óseo sobre sus suturas óseas, pero pues después de haber nacido el bebé como que la cabeza se va arreglando de su forma normal, se puede decir. También tenemos que evaluar las fontanelas. Tenemos que son dos fontanelas, la fontanela posterior y la fontanela anterior. La fontanela anterior es de forma romboidal y muchas veces mide de 1 a 4 centímetros y su cierre se lo estima entre los 9 y los 18 meses. Esta fontanela anterior tiene que ser blanda y pulsátil y levemente deprimida. Y la fontanela posterior es de forma triangular, es mucho más pequeña, es de 1 centímetro y se cierra a los 2 meses. Cuando miramos que hay una fontanela abultada, se puede decir, vamos a indicar que es un signo de la presión intracraneal. Y por el contrario, si está deprimida, vamos a sospechar que el bebé está deshidratado o desnutrido, no tuvo una nutrición adecuada intrauterina. En la fontanela posterior también, cuando está deprimida, vamos a asociarla a un retraso en la osificación, a hipotiroidismo o hipertensión intracraneana. En el nacimiento también vamos a encontrar dos edemas, se puede decir, dos características que son muy comunes en los recién nacidos, que es el caput succedaneum y los cefalohematomas. Entonces hablamos del caput succedaneum, que es una hinchazón palpable, especialmente sobre el vértice y que desaparece después de 1 o 2 días. Y los cefalomatomas, que son áreas hinchadas que están delimitadas por las líneas de sutura y que a menudo requieren semanas para desaparecer. El caput succedaneum desaparece con días, en cambio los cefalomatomas desaparecen a las semanas. Estas se resuelven en parte por la clasificación, lo que al comienzo se aprecia como una masa con un borde óseo y un centro suave. Miramos a la izquierda es un cefalohematoma y a la derecha es un caput succedaneum. Este también es un caput succedaneum. Otro caput succedaneum, que es, pues, decía que el caput succedaneum es mucho más común encontrar en los bebés. Cuando pasamos al siguiente ítem, que son los ojos, que con frecuencia están cerrados y los párpados están edematosos, están hinchados. Pero si abre los ojos el bebé, pues él va a reaccionar a ciertos estímulos, se puede decir como la luz, como a la voz. Pero el bebé todavía no puede mirar a color, mira a blanco y negro y es muy limitada su visión, se puede decir. El iris tiene que ser de color grisáceo y es frecuente la presencia de hemorragias subconjuntivales y esclerales, que no requieren tratamiento, solo son, pues con el pasar de los días se van a ir resolviendo. Y la pupila también tiene que ser reactiva la pupila. La nariz, el bebé es un respirador nasal, entonces muchas veces eh, cuando presenta dificultad respiratoria, vamos a sospechar de atresia de coanas. Y ante esta sospecha vamos a tener que pasarle al bebé una sonda nasogástrica para descartar esto.
Ya hablé del aleteo nasal en muchos bebés, que pues no se toma como patológico porque el bebé está adaptándose al medio. Y es frecuente observar el milium sebáceo, que son como punticos blancos alrededor de la nariz, que como ya expliqué anteriormente, es porque las glándulas sebáceas se encuentran obstruidas, que también es un fenómeno normal que con el pasar de los días va a ir resolviéndose. Listo. Ahí en la parte de ojos, ¿no? Muy importante valorar el reflejo rojo, ¿no? En las primeras 24 horas antes de que el bebé se vaya de egreso, valorar el reflejo rojo, porque recordemos que hay bebés que pueden nacer con retinoblastoma congénito, entonces no podemos darle de alta y que el reflejo rojo haya estado alterado. Y la otra, que en la parte de ojos debemos valorar siempre que el cristalino no esté opaco, porque si el cristalino nos muestra opacidad, nos puede hacer pensar, puede ser un glaucoma, puede ser una catarata, y hay que buscarle el porqué de la opacidad del cristalino, ¿listo? Entonces no olvidarnos esa parte en los ojos, siempre aparte del reflejo pupilar, valorar el reflejo rojo, valorar también cómo está el cristalino, ¿listo? Muy bien. En la boca, pues vamos a primero mirar los labios rojos. Las encías tienen que mostrar como un relieve dentario, pero no tienen que haber dientes. Entonces, muchas veces hay unos pequeños quistes que simulan ser dientes, pero hay que retirarlos. Y en el paladar también vamos a encontrar unos quistes llamados perlas de Epstein en la línea media, que son pequeñas como punticos blancos. Aquí tengo la imagen, sí, pequeños quistes blancos que no tienen significado patológico, pero que muchas veces preocupan a las madres. Y en los oídos vamos a mirar que pues la forma y la implantación del pabellón auricular esté adecuada a un recién nacido. Y muchas veces cuando encontramos que esta no está totalmente desarrollado, sospechamos síndrome de Down, que es lo más común, o malformación del tracto urinario, que se refleja en la formación del pabellón auricular. Entonces aquí tenemos un quiste de Epstein y aquí hay otro que son muy comunes a la hora del nacer del bebé. Y explicarle a la mamá que es normal, ¿no? Que eso va a desaparecer espontáneamente, que no hay que quitárselos, no hay que hacerle nada, solo la higiene de las encías con una gasita, con agüita y nada más, ¿listo? Y la otra que hay que tener en cuenta en la boca es que hay niños que nacen con dientes, ¿listo? Entonces puede ser uno o dos dientes, por lo general eso el servicio de odontopediatría nos ayuda en esa parte y por lo general se lo retiran porque van a estar lastimando a la mamá, ¿listo? Entonces, no se vayan a asustar si los ven que nacen con dientes y explicarle a la mamá que también no es nada grave y ya le van a asignar una cita con odontopediatría para que nos ayuden a definir esa parte. Listo, Juan Sebastián. Listo. Ah, me olvidaba ahí otra cosita, ¿no? En cuanto a lo de los oídos, es muy importante lo que decía Juan Sebastián, la parte de valorar la implantación de los pabellones auriculares y también aprovechar ahí en la parte de la cabeza, valorar la implantación del cabello. Listo, ahora les voy a mostrar unas imágenes de implantación baja del cabello porque eso nos puede ir guiando si vemos que el cabello está con mala implantación, con una implantación baja y las orejitas también nos pueden ir guiando sobre algún tipo de síndrome. Bueno, listo, Juan Sebastián. Bueno, ahora vamos a hablar de la exploración del tórax. Entonces lo que tenemos que hacer es observar su forma y la simetría y ver pues si presenta movimientos respiratorios normales, que normalmente pues son de 30 a 60 por minuto. Vamos a evaluar las clavículas. Estas pues se van a palpar de superficie lisa y uniforme y también tenemos que aquí descartar pues si hay una fractura, especialmente en los niños grandes para la edad gestacional. Vamos a evaluar también los pulmones. Entonces la respiración del recién nacido pues va a ser una gran parte abdominal. Frecuentemente va a ser irregular y pues tenemos que observar que estos se expandan en forma simétrica y si tienen un adecuado murmullo vesicular.
También podemos encontrar estertores al auscultar en las primeras horas posparto y un murmullo vesicular asimétrico o disminuido, pues ya nos hace sospechar de alguna patología con la que haya nacido el bebé. En el nódulo mamario, este va a ser palpable en los niños maduros, tanto en hombres como mujeres, y su tamaño pues está determinado por la edad gestacional y por una adecuada nutrición. El corazón, pues tenemos que estudiar las frecuencias cardíacas que vayan por debajo de 90 y sobre 195 por minuto. El ápex lo vamos a encontrar lateral a la línea medioclavicular en el tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo y con frecuencia pues podemos auscultar soplos sistólicos que van a ser transitorios. Todo soplo que va a persistir más de 24 horas o que se acompañe de otra sintomatología debe ser estudiado, de lo contrario pues es normal. En el abdomen, entonces, vamos a evaluar la forma. Valeria, perdón, Valeria, hay una cosita, ¿no? En la parte cardiopulmonar que nos habla, también debemos, en la parte de pulmones, a veces se escuchan unos estertores escasos que son como los que decimos de arranque, ¿no? Entonces no se vayan a angustiar si en la primera valoración los escuchan. Por lo general ya en la segunda valoración no se deben escuchar. La otra es que en la parte de las mamas, explicar a la mamá que de pronto, ya sea niño o niña, va a tener salida de alguna secreción láctea. ¿Listo? Hay que explicarle que eso es lo que se determina como, entre comillas, se le denomina como leche de brujas, y hay que explicarle, muy importante a la mamá, que no deben manipularle las mamas ni extraérsela porque pueden ocasionarle una mastitis, una inflamación y una infección. ¿Listo? Entonces, explicarle que eso se le va a quitar solito, que no debemos extraerle esa leche ni estarle manipulando, porque llegan muchos casos de que le manipularon y luego se inflamó y se infectó finalmente. Bueno. En la parte de corazón, no sé si lo tienen después, también es muy importante, aparte de auscultar corazón, también hay que palpar los pulsos. ¿Listo? Palpar los pulsos es muy importante para ver la intensidad de estos, ¿no? Porque si hay alguna diferencia entre una diferencia pues significativa entre los pulsos de miembros superiores y miembros inferiores, nos puede hacer guiar sobre un diagnóstico, una coartación aórtica. Entonces, también palpar los pulsos después de que auscultemos, palpar los pulsos es muy importante. ¿Listo? Sigue, Valeria. Bueno, en el abdomen pues vamos a evaluar la forma del abdomen, entonces pues debe ser ligeramente excavado en las primeras horas y posterior a esto pues se va a distender en la medida pues de que el intestino se va llenando de aire poco a poco. Un abdomen muy deprimido va a estar asociado a disestrés respiratorio y siempre va a sugerir pues una hernia diafragmática. En el recién nacido, pues los órganos abdominales son fácilmente palpables y si encontramos un abdomen distendido, pues podemos sospechar de una obstrucción intestinal, o a un hilio paralítico. También pues podemos sospechar que el bebé pues tiene una peritonitis o sepsis. Al momento de la palpación, pues también debemos buscar masas y visceromegalias. Hablando del ombligo y del cordón umbilical, entonces tenemos que recordar pues que este siempre va a tener 3 vasos, que son 2 arterias y una vena. El cordón pues va a empezar a secarse horas después del parto y este se va a soltar de la piel cerca del 4º a 5º día y pues se cae completamente entre el 7º y el 10º día. Pues las hernias umbilicales en los niños pues son como muy comunes y habitualmente no tienen significado patológico, aunque pues algunos sí se pueden asociar a algunas patologías. Los genitales, pues vamos a ver que en los niños... Valeria, en la parte de abdomen, sí, ¿no? Aparte de las hernias, ¿no? Que la mayoría pues no tienen significado patológico de que se asocien a otra enfermedad, algunas sí. La mayoría explicarle a la mamá que se va a cerrar o al papá explicarle que se va a cerrar espontáneamente, el cierre va a ser espontáneo y la mayoría no requieren cirugía, que eso se los va a estar evaluando, después de los 2-3 años se valorará si no hay cierre,
se valorará posteriormente si requiere procedimiento quirúrgico. Y la otra, en la parte de abdomen, aparte de la palpación, que es muy importante ver que no hayan visceromegalias, hay que tener en cuenta que el hígado en los recién nacidos se puede palpar hasta 2 o 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho. Y el polo esplénico se puede palpar en un 10% de los recién nacidos, que cabe dentro del rango normal. Bueno. Y la otra es que en la parte del abdomen siempre lo que podemos tener de pronto aparte de las hernias es algún defecto de pared, ¿no? Alguna gastrosquisis, alguna onfalocele, para que ustedes lo tengan en cuenta, que esas son como las patologías más frecuentes con las que nos podemos enfrentar. Creo que dentro de las patologías no tenemos gastrosquisis y onfalocele, ¿no? Listo. Sigue ya con genitales. Bueno, entonces hablando de la valoración en los genitales, entonces para el niño, entonces en el recién nacido a término, pues el escroto es pendular con arrugas y van a cubrir el saco. Este va a ser pigmentado y los testículos pues tenemos que observar que estén descendidos. El tamaño del pene pues es muy variable, el prepucio va a estar adherido al glande y el meato urinario pues va a ser pequeño. En el prematuro el escroto está menos pigmentado y pues los testículos aún no están descendidos. Los genitales femeninos, pues en la niña tenemos que ver que los labios mayores cubran completamente los labios menores y el clítoris. El himen debe verse y puede ser protuyente en algunas ocasiones y durante los primeros días después del nacimiento se puede observar una secreción que pues esta va a ser normal, pero solo en los primeros días. Esta secreción va a ser blanquecina mucosa y en algunas ocasiones pues va a contener sangre. Y ocasionalmente los labios menores pueden estar fusionados cubriendo la vagina. El ano y el recto, aquí pues lo que vamos a examinar es la ubicación y la permeabilidad de este y controlar pues si no se ha eliminado meconio en las 48 horas desde que el bebé nació. Ahí siempre hay que verificar toda la permeabilidad de todos los orificios, ¿no? Conducto auditivo externo que esté permeable bilateral, coanas que sí nos hablaron, ¿no? Hay que verificar. La otra es que hay que verificar que no haya atresia esofágica, ¿no? Entonces, dentro de la exploración física, es nuestro deber pasarle una sonda orogástrica para verificar que la sonda pase y podemos tener algún retorno de cámara gástrica, que no vaya a ser que se nos atore y eso nos está indicando que haya sospecha de una atresia esofágica, que igual lo vamos a ver la próxima clase, pero dentro de la exploración física es nuestro deber pasarla. Y la otra, con la misma sondita que le pasamos orogástrica, podemos pasarle 1 centímetro a nivel del ano para verificar permeabilidad del ano. ¿Listo? Debemos verificar que el ano esté y la otra es verificar permeabilidad. Con que le pasemos 1 centímetro de la sondita es más que suficiente. ¿Listo? Que no vaya a ser que se les fuera a la casa y no hizo meconio y tenía un ano hiperforado. Bueno. La otra en la parte de genitales también que nos faltó es que hay que verificar primero que estén normoconfigurados, ¿no? Ya sea niño o niña, que estén bien configurados, porque recordemos que pueden haber genitales ambiguos, que parezca femenino, parezca masculino y no se sepa. Entonces esa parte requiere su estudio y ese niño no se puede ir a la casa así. Y la otra siempre hay que verificar que el escroto, sobre todo en los prematuros, suele estar un poquito hiperpigmentado, pero no debe estar hiperpigmentado todos los genitales ni tampoco en las niñas, porque la hiperpigmentación nos puede hacer sospechar en una hiperplasia suprarrenal. Entonces ese bebé es nuestro deber verificar, revisarlo bien, anotar todo y decir este niño no se puede ir a la casa porque requiere estudios. ¿Listo? Sigue Valeria, perdón, vamos con caderas. Entonces, al evaluar las caderas, pues tenemos que tener en cuenta que estas pues deben abducir en forma simétrica. Aquí vamos a hacer 2 maniobras, que son la de Barlow y la de Ortolani, que estas pues nos ayudan para diagnosticar una displasia de cadera en el bebé recién nacido.
Entonces, pues debemos sospechar de luxación congénita de cadera si hay limitación a la abducción o si se siente un resalte cuando el fémur es dirigido hacia atrás y luego abducido, que esto pues es el signo de ortolano. Y se suena como un clic, ¿no? Ajá, Entonces, eso nos puede hacer sospechar en que el niño tenga una luxación congénita de la cadera. Bueno. En las extremidades, pues bueno, aquí tenemos que ver pues que las extremidades sean simétricas en anatomía y función. Podemos observar pues si tiene ausencia de huesos o piebot, polidactilia, sindactilia, deformaciones, pues que nos pueden sugerir algunos síndromes malformativos. Y pues en ocasiones al momento de la palpación pues podemos encontrar fracturas. También pues es importante los pulsos en las extremidades del bebé, como lo dijo la doctora anteriormente. En el examen neurológico pues vamos a evaluar la actitud general y el tono muscular del bebé, vamos a evaluar la simetría de movimientos, la postura y el tono muscular, ya que pues una asimetría en esto nos puede indicar lesiones neurológicas. Los niños prematuros tenemos que tener en cuenta pues que son hipotónicos respecto a los niños pues que nacen a término y la respuesta normal del recién nacido al ser manipulado pues normalmente va a ser el llanto. Entonces encontramos los reflejos de Moro. Estos se van a desencadenar en respuesta a un estímulo brusco que le hagamos al bebé o a una deflexión brusca de la cabeza, y esta va a tener varias fases. Entonces, la primera es que el recién nacido va a abducir los brazos, seguido de esto los abduce en actitud de abrazo, y esto va a estar acompañado de una flexión del cuerpo, y por último, pues el bebé va a llorar. La prensión palmar y plantar, esta se da al aplicar una presión en las palmas y en las palmas y pues en la planta del recién nacido, y el reflejo va a ser que ellos flexionan sus dedos como empuñando la mano o pues flectando los dedos del pie, como pues se ve en la imagen. Otro reflejo es el de la búsqueda. Entonces se le hace un estímulo en la mejilla o peribucal y el bebé lo que va a hacer es mover su cabeza hacia el lado pues que se le aplica el estímulo, buscando pues por decir así el pezón de la madre. El siguiente es el de succión. Este va a ser un movimiento rítmico y coordinado de lengua y boca, y entonces para estimular este reflejo lo que se va a hacer pues es colocar el chupete o el dedo del bebé para pues que se haga. La marcha automática, entonces vemos que al sostener al recién nacido desde el tronco lo vamos a inclinar levemente hacia adelante y el bebé pues va a dar como unos pasos, por decir así. Se la sienta como un piecito y el bebé levanta como el otro pie, como si fuera caminando. Como que caminara. Darle el apoyo, como lo vemos ahí en la camillita o en la cama, el bebé trata de avanzar con el otro pie. ¿Listo? Muy bien. Tenemos que hacer un seguimiento, entonces pues después del examen de alta se debe enfatizar en la importancia del seguimiento, de los controles que le tienen que hacer al bebé. Hay que darle siempre una clara orientación a los padres, pues en caso de anormalidades que pueda presentar el bebé o problemas, y pues tranquilizarla respecto a la normalidad del proceso de adaptación y conocimiento de ella con su hijo. También explicarle pues que hay cosas que para ella no van a ser normales, pero pues son completamente pues perdón la redundancia, pero normales en el bebé. Entonces pues todo es un proceso. Entonces sí es importante pues que uno le explique bien las cosas a la madre y que ellos sean juiciosos pues con los controles que tienen que seguir. Perfecto, muy bien, ¿no? Siempre explicarles, ¿no? Así lo que dice, ¿no? Cabe la redundancia, pero explicarles que si es algo normal, explicarles, señora, esto es normal, esto se le va a quitar, esto se le va a cerrar, el hallazgo que hayan encontrado. Y si encuentran un hallazgo que ustedes creen que no es normal, hay que reportarlo para que se haga el estudio pertinente o el seguimiento pertinente. Bueno, si ustedes creen que es algo que amerita que se quede hospitalizado, pues debe quedarse hospitalizado porque encontraron algo que no es normal. Bueno.
Muy bien, Juan Sebastián y Valeria. Otra Gracias, cosita que nos Doc. olvidamos siempre, hay que valorar, no haya habido en la parte neurológica, aparte del tono muscular, siempre evaluar, ¿no? Los movimientos, valorar toda esa parte, porque recordemos si el parto fue muy traumático, sobre todo si fue por vía vaginal y fue traumático por la causa que haya sido, valorar de pronto no haya lesiones del plejo braquial. Bueno, Gracias. ahorita vamos a ver unas imágenes para ver que no se haya lesionado el plejo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Igual ahorita vamos a ver otras cositas que nos faltaron. Y ¿quién sigue con la parte de vacunación? Para que veamos la parte de vacunación y ahorita vemos mi parte. Buenos días, doctora. Sigo yo. Ya voy a compartir la presentación. Listo, María Camila. María Camila Huertas, ¿no? Es la parte de vacunación del recién nacido, ¿no? Para ver qué vacunas le podemos colocar al recién Sí, el nacido. esquema de vacunación y las contraindicaciones. ¿Ya miran la presentación, doctora? Sí, ya la estamos mirando. Entonces, buenos días, compañeros. El tema que a mí me corresponde es esquema de vacunación del recién nacido y las contraindicaciones que existen en Colombia. Entonces, para hablar primero del esquema de vacunación, tenemos que hablar de la normativa, la cual indica las vacunas que se deben aplicar, la edad y pues específicamente va a servir solamente para Colombia. Entonces, teniendo en cuenta esta normativa, vamos a ver que la vacunación neonatal se debe poner a todo recién nacido, siempre y cuando haya nacido sano y esté a término. Esta se debe administrar durante las primeras 12 horas de vida y se tiene que poner antes de que el bebé salga del hospital. Va a incluir 2 vacunas específicamente, solamente para recién nacido. La primera va a ser la primera dosis de la vacuna para hepatitis B y la segunda va a ser una dosis única de la vacuna BSG, que va a ser el bacilo de Calmet-Guerin y este va a servir para tuberculosis. A continuación voy a explicarles cada vacuna, las características, las contraindicaciones y las reacciones adversas que estas van a tener. Entonces voy a iniciar con la vacuna BCG antituberculosa. Esta va a pertenecer a un grupo de vacunas vivas, las cuales van a ser derivadas de una cepa de Mycobacterium bovis. Esta fue atenuada por Calmet y Guerin en el Instituto Pasteur de Francia y fue aplicada por primera vez en 1921. Esta vacuna se tiene que aplicar en las primeras 6 a 8 horas de vida y la característica importante es que va a dejar una cicatriz permanente que va a ser la que encontramos en la imagen. Cuando hablamos de la justificación científico-técnica, va a ser la razón por la cual se va a poner la vacuna. Se dice que la eficacia de la vacuna va a variar ampliamente dependiendo de los métodos que se vaya a utilizar, también de las rutas de administración y habla específicamente de las características demográficas de la población. Mencionaba que no es lo mismo comparar un país con otro e incluso comparar ciudades que quedan dentro de un mismo país, porque las vacunas van a tener una eficacia diferente en cada persona dependiendo de las reacciones que ésta tenga. Entonces, cuando hablamos de la efectividad, en Colombia se habla que para formas graves, como lo es la tuberculosis miliar y meningia, en los niños va a tener una efectividad del 60 al 80%. Pero si hablamos de la efectividad global de la BCG para la tuberculosis pulmonar, va a tener una efectividad del 50%. Cuando hablamos de las indicaciones, se dice que estas van a depender de la incidencia que tenga la tuberculosis en el país. Cuando hablamos de Colombia, vemos que la incidencia de tuberculosis va a ser muy alta. Entonces, por esta misma razón, es que la aplicación de la vacuna se tiene que poner sin excepciones en el momento del nacimiento como dosis única. Pero, por cualquier motivo, si la vacuna no se pudo poner, se tiene que poner en cualquier edad sin aplicar la prueba de la tuberculina.
Cuando hablamos de las ESAVI y las contraindicaciones, primero voy a explicar lo que son las ESAVI. Las ESAVI se dice que son cualquier evento clínico que se va a producir luego de la administración de una vacuna. Esta se va a atribuir a la vacunación o a la isoinmunización que esta puede generar dentro del organismo y puede derivar desde una hospitalización o también puede causar la muerte del bebé. Cuando hablamos de una ESAVI leve, se habla de una ulceración local que se puede producir en el sitio de la vacunación. En el gráfico que encontramos en la parte de abajo, vamos a encontrar la evolución normal de la zona de aplicación de la vacuna contra BCG. En primer lugar, nosotros vamos a encontrar que se va a producir una pápula. Esta tiene que durar de 15 a 30 minutos, esta se va a producir, perdón, de 15 a 30 minutos después de la vacunación y la característica es que va a ser edematosa. Después de esto vamos a encontrar la presencia de una pápula. Esta la vamos a encontrar desde la segunda a la tercera semana de la vacunación y la característica es que va a tener coloración roja y va a ser indurada durante la tercera y la cuarta semana. Después vamos a ver que se va a producir un nódulo. Lo vamos a encontrar entre la semana cuarta y la sexta. Va a ser de color eritematoso y va a aumentar después de la primera a la segunda semana, va a aumentar el tamaño. Posterior a vamos a encontrar un absceso y una ulceración, la cual va a dejar escapar un líquido purulento. Después se va a formar una costra, esta va a ser entre la sexta y la 12ª semana de la vacunación, y como última característica, lo que ya mencioné, que va a ser la cicatriz queloide. Esta tiene que tener un diámetro menor a 10 milímetros y va a perdurar durante toda la vida. Cuando hablamos de las ESAVI moderadas, estas las vamos a dividir en dos. La primera va a ser derivada de la vía de administración y la segunda va a ser por ulceración en el sitio de la vacuna. Cuando hablamos de derivadas de la vía de administración, la primera va a ser una adenopatía axilar y o cervical que va a dar a la formación de una induración que posteriormente va a tener la formación de una pústula. Esta va a persistir por 3 meses. Y cuando hablamos de una ulceración en el sitio de la vacunación, vamos a hablar de una linfadenitis supurativa. Esta va a ser regional y va a facilitar la formación de lesiones calcificantes, las cuales pueden tener un drenaje purulento. Estas van a aparecer desde la aplicación hasta los 5 meses posteriores de la vacunación. Y teniendo en cuenta las ESAVI graves, vamos a ver que estas van a presentarse solamente entre el 0.01% y el 43.3% de los vacunados. Estas pueden ser tratadas con medicamentos antituberculosos, pero en algunos casos tienen que necesitar cirugía. Entonces, la primera va a ser una infección diseminada por BCG, la segunda va a ser una osteoitis por BCG, la cual va a afectar específicamente la epífisis de los huesos largos. Esta se puede presentar entre los 2 meses y los 4 años posteriores a la vacunación. Y también hablando de otras ESAVIs, la primera va a ser el eritema multiforme, la cual se va a presentar como manchitas en el cuerpo del bebé de coloración rojiza. También podemos encontrar la tuberculosis pulmonar en los niños y la meningitis tuberculosa. Cuando hablamos de los pacientes con VIH, se tiene que hablar de manera más clara. Se dice que la eficacia protectora de la vacuna en ellos va a estar disminuida, lo cual no va a disminuir el riesgo de padecer la enfermedad en los niños que salgan, que la mamá haya tenido VIH y les haya transmitido el VIH a ellos. Y se habla de 2 casos específicos. El primero va a ser áreas de baja prevalencia de la tuberculosis, no se va a indicar la aplicación de la vacuna, no va a ser necesario porque no va a disminuir el riesgo de la enfermedad. Pero en áreas donde la prevalencia de tuberculosis es alta, la OMS dice que se tiene que poner la vacuna a todo niño que tenga una infección asintomática que se desconozca la causa, hasta que se sepa pues cuál es la causa de la infección y se tiene que empezar a tratarla, así no sea tuberculosis. Cuando hablamos de las contraindicaciones, entonces vamos a ver que habla también de las personas que sean hijos de madre infectada por VIH o por SIDA.
En ellos no se debe poner la vacunación hasta descartar la infección. La infección la vamos a descartar cuando se haya realizado un examen y el recuento de CD4 sea igual o inferior a 5.000. También en las personas o en los niños que tengan un peso inferior a 2.000 gramos y en individuos con respuestas inmunológicas suprimidas que estén utilizando esteroides, agentes alquilantes, antimetabolitos o radiación. También hablaba que en las personas que se encuentran inmunosuprimidas, pueden generar unas reacciones inmunológicas mucho más graves y las reacciones adversas en ellos también no se van a presentar las reacciones leves, sino que los ESAVI van a ser los ESAVI graves. Listo, entonces ahorita vamos a pasar a hablar sobre la hepatitis B. Muy bien, ¿no? Entonces, Muy bien, María Camila, una cosita de la BCG, ¿no? Entonces, la vacuna BCG se la vamos a aplicar a todos los recién nacidos, solo tener precaución para los recién nacidos menos de 2 kilos, hay que esperar que lleguen a un peso superior a 2.500 y ya se la podríamos aplicar. ¿Listo? Porque hay riesgo de que como están con bajo peso, no sabemos si nacieron con restricción o por alguna patología de que sus defensas estén bajas y desarrollen una enfermedad diseminada. Entonces en ellos nos esperamos en los niños menos de 2 kilos y en los otros hijos de madre con VIH nos esperamos a lo que nos decía María Camila, a tener su resultado y para ver si está positiva que la carga viral esté baja. ¿Listo? En esos casos nos esperaríamos por el riesgo del desarrollo de una enfermedad diseminada. Al resto de bebés, a todos se los podemos colocar y está muy bien lo que nos explicó María Camila, ¿no? De las fases de la reacción a nivel de la piel para que eso le expliquemos a la mamá. ¿Listo? Entonces, señora, le van a aplicar una vacunita del lado izquierdo, en la parte posterior del hombro. Eso luego se le va a volver como una pápula, se vuelve rojito, luego se vuelve como llena de pus, quizás salga como algo amarillito, algo verdecito, es normal, no es infección, para así evitarle que lo estén llevando por urgencias. Bueno, y posteriormente va a dejar la cicatriz, que eso es lo normal en todos. Dependiendo del tipo de cicatrización, puede ser que solo le deje un puntico o puede ser que le deje algún queloide mucho más grande. Bueno, listo, María Camila. Sigue con la parte de hepatitis B. Bueno, entonces cuando hablamos de la vacuna de hepatitis B, vamos a ver que para la creación de esta vacuna se va a utilizar un plásmido, el cual va a contener un gen que va a servir para la sintetización del antígeno de superficie para la hepatitis B. Esta va a ser utilizada desde el año 2001 y la técnica para crearla va a ser ADN recombinante. Estas se van a presentar en ampollas de 1 mililitro, pero para niños menores de 6 años, se va a utilizar solamente 0,5 mililitros para la vacunación. Como lo sabemos, esta vacuna no solamente se la ponen en el momento del nacimiento, sino que esta también va a incluir en la vacunación hasta los 5 años. Pero la primera dosis, que va a ser la más importante, sí se tiene que poner en el momento del nacimiento, hasta las 12 horas, hasta las primeras 12 horas de vida y antes de que el bebé salga del hospital. Hablando de la justificación científico-técnica, la vacunación indica 3 dosis, porque estas 3 dosis van a ser importantes para inducir la formación de los anticuerpos antiantígeno de superficie para hepatitis B. Y se dice que la eficacia de esta vacuna va a evitar desde el 90 hasta el 95% de las infecciones por este microorganismo, por la hepatitis B. Entonces, se ha probado en más del 95% de lactantes, niños y adolescentes, y esto ha sido comprobado a nivel mundial. Con respecto a las indicaciones, esta se tiene que poner luego del nacimiento en las primeras 12 horas de vida, y como ya lo dije, se indica la aplicación de 3 dosis. La primera, en el documento mencionaba que en cualquier momento, pero según la normativa vigente en Colombia se tiene que poner en las primeras 12 horas de vida. La segunda se tiene que poner después de 4 semanas de la primera aplicación y la tercera después de 8 semanas de la segunda aplicación. Aquí también vamos a ver que en recién nacidos pretérmino que tengan un peso menor de 2.000 gramos, se debe esperar hasta que el niño pese más de 2.000 gramos si la mamá es HBsAg negativo, pero que si el niño pesa menos de 2.000 gramos y es hijo de una madre que sea hepatitis B positivo, se tiene que administrar la primera dosis en las primeras 12 horas.
y esta no se la va a contar como parte del esquema. Se tiene que iniciar el esquema de vacunación al mes de vida del bebé y se tiene que completar un total de 5 dosis en él. Cuando tenemos un hijo de una madre, un hijo de una madre de superficie para hepatitis B positivo, vamos a ver que este va a tener unas características importantes. En primer lugar, se tiene que contar con los títulos para HBsAg tomados en cada trimestre del embarazo, y si sale alguno de estos títulos positivos, se tiene que vacunar al bebé en las primeras 12 horas de vida y continuando con el esquema. Después, cuando se haya aplicado la vacuna contra hepatitis B, se tiene que indicar la aplicación de la inmunoglobulina G antihepatitis B. Esta se va a aplicar 0.5 mililitros intramusculares también antes de las primeras 12 horas de vida. Y que en el caso de que no se sepa si la mamá tiene hepatitis o no tiene hepatitis B, se desconozca el estado infeccioso, se tiene que realizar la vacunación sí o sí antes de las primeras 12 horas de vida para descartar que el niño sufra la enfermedad. También, hablando del caso anterior, de donde se desconozca si la mamá tiene o no tiene la enfermedad, se tiene que aplicar la inmunoglobulina G antes de los 7 primeros días de vida del bebé. Entonces ahí siempre que la mamá sea positiva, pues como eso ya lo vamos a saber que sea positivo porque esos exámenes se le hicieron en el control prenatal, que la mamá tenga antígeno de superficie positivo para hepatitis B, se le debe aplicar siempre la inmunoglobulina al recién nacido y puede ser junto la vacuna. ¿Listo? No nos da como alguna referencia de que nos esperemos algún tiempo. De hecho, se pueden aplicar casi que juntas, la inmunoglobulina y la vacuna. Bueno, pero no podemos aplicarle si la mamá es antígeno de superficie positivo para hepatitis B, no solo podemos aplicarle la vacuna por el riesgo a que desarrolle la infección el bebé. ¿Listo? Entonces, inmunoglobulina más vacuna. Listo, María Camila. Listo, entonces hablando de las ESAVI y las contraindicaciones, aquí solamente vamos a encontrar ESAVI leves y ESAVI graves. Entonces, en las leves, las que más se van a presentar va a ser dolor en el sitio de aplicación, se van a presentar del 3 al 29% de todos los niños vacunados, temperatura mayor a 37.7 grados centígrados del 1 al 6% de los niños, y la fiebre que va a desaparecer a los 2 días del 2 al 3%. Hablando de otras ESAVIs que se pueden presentar, vamos a ver que puede producirse hipertermia mayor a 38 grados centígrados, desfallecimiento, astenia, cefalea, náuseas, vómitos, artritis, también puede presentar al bebé rash cutáneo, y mencionaba que se puede presentar un aumento transitorio de las transaminasas, pero ese depende de cada organismo. Estas que mencioné ahorita van a ser las menos frecuentes, pero también tenemos que estar atentos y explicarle a la mamá que se puede presentar esto para que no se asuste, porque pues en el momento de la aplicación puede generar cualquier reacción adversa. Y hablando de las ESAVIs graves, vamos a ver que se puede producir anafilaxia. Esta se va a presentar un caso por cada 600.000 niños vacunados, y cuando el niño haya presentado anafilaxia en la primera vacunación, vamos a ver que se va a contraindicar completamente una nueva dosis de la vacuna. Doctora, eso es todo. Muy bien, María Camila, estuvo muy completa, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, de la parte de vacunación? Del recién nacido, ¿no? Que es lo que estamos hablando. BCG y hepatitis B. Estuvo muy bien, ¿no? Les voy a compartir mi presentación para que miremos algunas cosas que nos faltaron, porque el resto pues ya lo dijeron sus compañeros. ¿Ya están mirando la presentación? Sí, Doc. Listo. Sí, Doc. Entonces, la parte de valoración, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta estos tres aspectos que son muy importantes. Peso del recién nacido, edad gestacional,
¿listo? Que una es la que teníamos previamente recopilada y otra es la que nosotros vamos a calcular porque el bebé ya nació, ¿listo? Y determinar si tiene algún fenotipo característico o algo que estemos visualizando para determinar si el bebé tiene alguna patología por lo cual se deba estudiar. Entonces, estas tres cosas, esos tres factores son muy importantes del recién nacido y con eso determinaremos si el bebé puede quedarse junto a la mamá, puede irse a la casa con la mamá o debe quedarse hospitalizado para algún estudio. Aquí la edad gestacional para determinar que un bebé es a término siempre debe estar dentro de las 37 a las 42 semanas, pretérmino menos de las 37 semanas y postérmino por arriba de las 42 semanas. El peso para un recién nacido que nazca dentro de las semanas completas, de 2.500 a 4.000 cabe normal. Es un bebé macrosómico si pesa más de 4 kilos y se determina bajo peso si está por debajo de los 2,5 kilos. Aquí esta rejillita esta tablita que nos la indicaban sus compañeros es muy importante. Esta siempre la vamos a tener en cuenta para determinar las características del bebé en el momento del nacimiento. Entonces, en la parte inferior vemos las semanas de gestación. ¿Listo? Supongamos es un bebé que nació de 37 semanas y pesó 3 kilos. Entonces, 3 kilos me da por acá arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a determinar? Que ese bebé es un recién nacido a término adecuado para la edad gestacional. Si tenía las mismas 37 semanas y pesó 2 kilos, es un bebé es un recién nacido a término de 37 semanas, pequeño para la edad gestacional. Igual, si nació de 37 semanas, pero nació con 4,5 kilos, es un recién nacido a término de 37 semanas, grande para la edad gestacional. Así es el diagnóstico como lo vamos a colocar en nuestra historia clínica inicial de la valoración del recién nacido. ¿Listo? Entonces es muy importante. Si se encuentra entre la percentil 10 y 90, es un bebé con un peso adecuado para la edad gestacional. Bueno. La puntuación del capurro es muy importante porque con esta vamos a valorar en el momento del nacimiento, cuando el bebé está estable, está vigoroso. Todo esto es un bebé que no se lo reanimó o se lo reanimó y salió y ya está estable, ¿cierto? Entonces, vamos a valorar la edad gestacional teniendo en cuenta la puntuación del capurro. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener varios aspectos. Por esto ya es cuando el bebé está vigoroso, porque esto toma cierto tiempo, ¿listo? Entonces, vamos a valorar la forma de la oreja, ¿listo? La incurvación, ¿listo? ¿Cómo está? Entonces, esto más que todo, esto todos no lo olvidamos. Entonces, ténganlo por ahí ustedes las imágenes para que ustedes vayan comparando, porque no nos olvidamos, son muchos aspectos, muchas medidas que toman aquí y nos vamos a olvidar. Entonces, estas ustedes la pueden tener disponible en su teléfono para que no se vayan a olvidar. Tamaño de la glándula mamaria, listo, no se palpa, ahí la empezamos a palpar y la vamos midiendo y aquí nos da la puntuación que le vamos a dar. La formación del pezón, si está chato, si ya está punteado, listo. La textura de la piel, si está muy gelatinosa, está lisa o está ya con grietas o parece como un pergamino. Los pliegues plantares, no tiene pliegues o los pliegues están en el tercio anterior de la plantica. Aquí nos tapa esta parte, pero acá están los pliegues, ¿listo? O ya está en todo el pie, desde la parte más pretérmino hasta la parte más postérmino. Entonces, aquí nos va a ir dando las puntuaciones y nosotros, dependiendo de cada ítem, lo vamos evaluando. A esa evaluación que nos dio, supongamos, nos dio un ejemplo, 30. Al 30 le sumamos 204, que siempre va a ser la constante, y esto lo dividimos entre 7. ¿Listo? Ahí nos va a arrojar unas semanas. Supongamos que en este caso nos dieron 38 semanas. Nos dio un bebé que era a término, ¿listo? Como nos puede dar un prematuro o nos puede dar un posmaduro. Esa es la edad gestacional calculada por la puntuación de Capurro. Entonces, nosotros ya teníamos una edad gestacional previa, lo único que vamos a hacer es calcularla y corroboramos para ver si estaba bien calculada. ¿Listo? Esta es también es otra forma de medir la edad gestacional, igual que Capurro. Esta se llama Ballard.
esta nos ayuda sobre todo, aparte de valorar, si nos damos cuenta, las características físicas, piel, anugo, la superficie plantar, mama, ojo, oído, los genitales, también nos ayuda a ver la parte neuromuscular. ¿Listo? La parte neuromuscular, esta sobre todo nos ayuda mucho, esta escala de Ballard nos ayuda mucho para los prematuros, ¿listo? Es muy larga si se dan cuenta, pero nos ayuda para los prematuritos. Entonces acá en la parte superior tiene la puntuación, esta misma puntuación es para la madurez física. Terminando, miramos cuánto nos dio. Esta es un poco más compleja si se dan cuenta, mide ángulos, listo, hasta dónde llega el brazo, hasta dónde llega la pierna, hasta dónde corre la mano, hacia dónde corren las piernitas, hacia arriba, hacia los lados. Y terminando, vamos a dar esa puntuación aquí. Supongamos nos dio 30 puntos, nos damos cuenta que ese bebé tiene, según la escala de Ballard, 36 semanas. ¿Listo? Entonces, pueden utilizarla cualquiera, pero esta, la de Ballard, sobre todo, es un poco más larga, más compleja, pero nos ayuda para esos recién nacidos pretérmino, para ver la parte neurológica. Bueno, esta también no se la pueden aprender, pues tenemos las imágenes ahí y ustedes le van sacando cuánta puntuación nos da. La escala de Apgar que nos nombraron ya sus compañeros, está muy bien lo que ellos nos dijeron, valora vitalidad, reactividad, se valora al minuto y a los 5 minutos, pero nunca nos la vamos a utilizar para guiar la reanimación. La reanimación la vamos a guiar, como les dije, con nuestra valoración independientemente de la puntuación del Apgar. Entonces el Apgar, entre más alto esté, quiere decir que es un bebé mucho más vigoroso, que se encuentra en mejores condiciones. Entre más bajo esté, el bebé está con mayor depresión respiratoria y lo más probable es que en ese momento nosotros ya lo estemos reanimando. ¿Listo? Mayor de 7 es un Apgar normal, que es un bebé que solo lo vigilamos y a los 5 minutos le volvemos a tomar su puntuación, teniendo en cuenta los parámetros de apariencia, pulso, gesticulación, actividad, que se refiere al tono muscular, y la parte del esfuerzo respiratorio. Otra puntuación que vamos a evaluar es la escala de Silverman-Anderson. Esta la vamos a evaluar a todos los recién nacidos que no tengan factores de riesgo, o sea, que no se los reanimó, la vamos a realizar a los 10 minutos. O sea, nació vigoroso, hicimos apego inmediato y posteriormente vamos a valorar esta escala que nos ayuda a verificar si hay datos de dificultad respiratoria o no. Siempre a los 10 minutos. A los 10 minutos, ¿por qué? Porque hasta eso el bebé ya pasó por el periodo de transición, de llanto y irritabilidad y ahorita está en el periodo de transición que ya está en tranquilidad. Entonces ahí lo podemos evaluar porque si el bebé está llorando demasiado y todo es muy difícil que lo valoremos. ¿Qué vamos a evaluar? Los movimientos tóraco-abdominales. Aquí es al contrario del Apgar, ¿no? El Apgar, entre más puntuación, el bebé estaba mucho mejor. Acá es al contrario, entre más puntuación, el bebé está con más dificultad respiratoria. Entonces, en cuanto a los movimientos tóraco-abdominales, si están rítmicos, regulares, no le damos nada de puntuación. Si el tórax está inmóvil y el abdomen está en movimiento, le vamos a dar un punto. Si hay disociación entre el tórax y el abdomen, 2 puntos. El tiraje intercostal, si está apenas visible, 1 punto, y si es intenso, que ustedes lo vean muy marcado, 2 puntos. Igual que la retracción sifoidea, igual que el aleteo nasal, y el quejido respiratorio, si está audible solo con el estetoscopio, 1 punto. Y si lo escuchamos sin necesidad de estetoscopio, 2 puntos. Entonces, ahí vamos sumando. Si nos da una puntuación más de 7 a 10 puntos, es una dificultad respiratoria severa, que ese bebé hay que valorar qué apoyo de oxígeno le colocamos. Incluso quizá vaya a requerir hasta intubación. Si tiene un Silverman en puntuación de 4 a 6, es una dificultad moderada. Veremos si tenemos un CPAP o cómo le podemos ayudar. Igual que la leve, de 1 a 3 puntos, esta quizás solo requiera un apoyo con oxígeno por cánula nasal o a flujo indirecto. Y si tiene 0 puntos, pues el bebé está muy bien, está respirando perfectamente y no cuenta con ningún dato de dificultad respiratoria. Siempre a los 10 minutos de vida la vamos a valorar.
Aquí lo que nos habían dicho sus compañeros, ¿no? Del examen físico inicial. Ojalá en la primera hora ya se le esté haciendo, después del apego inmediato, después de que estuvo con la mamá, favorecimos de pronto que inicie con el reflejo de búsqueda de succión para iniciar con la lactancia materna, luego ya lo pasamos a cunita de calor radiante para hacer su exploración física inicial. Van 2 exploraciones, esta que es la inicial en la primera hora y la otra que debe ser antes de que se vaya el bebé. Ojalá entre las 12 y 24 horas, porque pueden haber cosas que encontramos anormales aquí que en la otra exploración física ya deben desaparecer. En esta que vamos a detectar, siempre identificar el género, ¿no? Detectar anomalías congénitas, las semanas de gestación por Capurro o por Ballard, la escala de Silverman. Todas las medidas antropométricas se deben tomar en la inicial, porque posteriormente nosotros ya no les tomamos nuevas medidas. Listo, a menos de que se hospitalizara, ya le tomarán allá otro peso, otra talla, para ver la evolución, pero en este caso solo las medidas antropométricas serían en la exploración física inicial, y la otra es siempre tomar los signos vitales. ¿Listo? Entonces, aquí también sus compañeros nos habían dado algunos, varían un poquito, pero son más o menos los que manejamos. Frecuencia respiratoria, todos los recién nacidos deben estar entre 40 y 60 respiraciones por minuto, la cardíaca entre 120 y 160 y la temperatura de 36,5 a 37,5. Por lo general, en los primeros 15 minutos de vida, si les tomáramos estos signos vitales, sobre todo la frecuencia cardíaca va a estar un poco más alta, quizá llegue hasta los 180 latidos por minuto, y la respiratoria también más alta, que es normal por la descarga adrenérgica, pues por el periodo del parto. ¿Listo? Y ya posteriormente deben llegar a esos rangos que tenemos ahí. Tomar todas las medidas antropométricas completas. Entonces, peso. El bebé ya no debe estar ni vestido ni con pañal, totalmente desnudito como lo vemos en la foto. Peso, el perímetro cefálico. Recordemos que el perímetro cefálico lo debemos hacer con una cinta métrica de las delgadas, no de las normales, porque nos puede dar otro valor. ¿De dónde a dónde lo vamos a tomar? Desde la región frontal le damos toda la circunferencia pasando por la parte más prominente del hueso occipital. ¿Listo? Para que no nos vaya a dar otra medida. Lo vamos a tomar la talla y le vamos a medir perímetro torácico y perímetro abdominal. El torácico que pase por las mamilas, y el abdominal justo por encima del cordón umbilical. Entonces, el peso habíamos dicho para un recién nacido a término, 2.500 a 4.000, la talla de 47 a 54 centímetros, el perímetro cefálico de 33 a 37, el torácico de 32 a 33 y el abdominal de 31 a 33. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta esos valores, que son los valores para un recién nacido a término normal. Este ya es el examen físico detallado, el que habíamos dicho en las primeras 24 horas, siempre antes de que se vaya el bebé, debe tener una nueva exploración física. ¿Listo? Porque pueden haber cosas, lo que les decía, que al inicio eran anormales, supongamos, le escuché un soplito y tal vez aquí ya no lo deba escuchar, porque quizá fue el ductus que ya se nos cerró. ¿Qué otra cosa? Debemos evaluar cómo está comiendo el bebé, si ya orinó, si ya hizo su primer meconio. ¿Listo? Todas las preguntas que tenga la mamá las podemos desarrollar. Este examen físico debe hacerse en algún lugar, en la habitación, pues que está la mamá, pero hay que cerrar la puerta, hay que cerrar las ventanas y hay que descubrirlo todo al bebé. Hay que quitarle toda la ropita, incluido el pañal, para que lo revisemos nuevamente céfalo-caudal, y así poco a poco vamos explorándolo y le vamos explicando al familiar. Si hay algo que les llama la atención, doctora, ¿qué es esta manchita? Doctor, ¿qué es esto que tiene aquí? Le vamos a ir explicando que cabe dentro de lo normal. O puede ser algo que no nos dimos cuenta en la exploración física inicial y aquí en el examen físico detallado nos estamos dando cuenta. ¿Listo? Entonces, o se nos pudo haber pasado algo de revisarlo, para eso tenemos que corroborarlo en esta exploración física. Bueno, siempre explicarle a los papás es muy importante. Cuando apenas nazca el bebé hay que identificar al recién nacido con su manilla. A veces nacen muchos bebés al mismo tiempo para que luego no se nos vayan a confundir.
nace el bebé, nace estable, revíselo y lo marcan. En la manillita póngale en el nombre, en ese momento tal vez no tenga nombre el bebé, pero sí el nombre de la mamá, la identificación de la mamá, si es niño o niña. A veces nos dan por colores dependiendo si es niño o niña, y si no nos dan colores, pues le colocan ustedes ahí el género. ¿Listo? Si son gemelos, póngale en gemelo número 1 al que nació de primero, gemelo número 2 al que nació de segundo, porque así los vamos a estar, aparte de su nombre, los vamos a estar teniendo en cuenta para sus controles posteriormente. La fecha que nació, la hora que nació, todo lo que nos alcance de la información. Y asegúrala bien, si les queda, si ven que le dificulta la manito, en el pie se la pueden colocar, pero el hecho es de que esté marcado el bebé. Entonces, en la parte de la ligadura del cordón umbilical, siempre se lo debe ligar porque si no va a sangrar muchísimo. ¿Listo? Siempre antes de ligarlo hay que revisarlo. ¿Listo? Revisarlo que tenga 2 arterias y una vena. ¿Listo? Porque a veces solo puede ser que tenga una arteria y eso nos puede guiar en que el bebé tenga alguna malformación renal y se deberá hacer al menos alguna ecografía para descartar alguna malformación. ¿Listo? Entonces siempre 2 arterias y una vena. Así nos lo van a entregar. Va a estar con una pinza acá, con otra pinza acá. ¿Listo? Y tal vez la otra está acá, la otra pinza. Nosotros siempre asegurándonos de que esté con las pincitas, lo cortamos y le vamos a colocar el clamp. ¿Listo? Este clamp, esa presión es muy fácil de utilizar y si no tuviéramos el clamp, pues nos toca con un resortico que previamente se utilizaban, pero la mayoría de lugares tienen el clamp. Preferible colocarle el clamp a unos 2 centímetros de la base del cordón en caso de que en algún momento tuviéramos que utilizar esta partecita para colocar un catéter umbilical. Bueno, siempre revisar las 2 arterias y la vena y lo dejamos ahí fijo. El resto del cordón umbilical no lo botamos porque esa partecita nos sirve ¿para qué? Para tomar las muestras. ¿Para qué vamos a tomar muestra? Para su TSH neonatal y grupo IRH sanguíneo. ¿Listo? Entonces, aquí no deberíamos hacerlo como lo está haciendo la señora que puso su dedito en la parte inferior. Póngalo en una superficie, en la sábana, en la cama, donde ustedes quieran, pero no pongan sus dedos por debajo porque nos podemos picar. ¿Listo? Entonces, con una jeringa agarran un vasito, aspiran todo lo que más se pueda y de ahí vamos a sacar la muestra para el TSH y para el RH y grupo de sangre que se envían al laboratorio. Entonces, ¿de qué manera le vamos a colocar? En todos los circulitos, la idea es que quede de esta manera. ¿Listo? Que queden bien rellenitas todos los círculos, todos se deben llenar. Esta es una forma pues estas son unas formas pues muy escasas, muy abundantes y por lo general no las rechazan. Entonces de esta manera se debe colocar. Si por alguna situación no se le pudo tomar la muestra del cordón umbilical o nos olvidamos, la botamos o la tomamos y se perdió, posteriormente pues nos toca picarle el taloncito para tomar la muestra. Ojalá esto nos demos cuenta antes de que el bebé se vaya de alta para que así tengamos su muestra para procesar TSH neonatal y el grupo y el RH. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa es importante? No se nos pueden ir los bebés sin realizarles una oximetría de pulso como tamizaje para cardiopatía congénita. ¿Qué es importante? Lo que decíamos, creo que la clase o 2 clases pasadas, en reanimación les vamos a medir la oximetría de pulso a los bebés que se van a reanimar, se les va a colocar oxígeno o que tengan cianosis central. Esto es diferente, esto es a todos los bebés antes de que se vayan de alta. Entonces, a todos los bebés antes de que se vayan de alta les vamos a medir la oximetría de pulso. ¿Dónde? Igual, en la mano o en la muñeca del lado derecho con el sensor infrarrojo en la parte anterior, en la parte anterior de la palma de la mano, porque ahí está el pulso y ahí nos va a medir la saturación de oxígeno. Lo normal es que nos mida por arriba de 95%, dependiendo pues la altura en la que manejemos, un promedio de 92% que esté. Si esta está por debajo de 90, hay que corroborarlo, ¿listo? Dejamos que le medimos en el pie o dejamos que pase 1 hora y le volvemos a medir. ¿Listo? Si esta persiste por debajo de 90, hay que valorarse, toma de un ecocardiograma porque puede ser un cardiópata. Recordemos que la mayoría de cardiopatías tienen soplo, pero algunas no tienen soplo.
y nos puede guiar la oximetría de pulso como tamizaje para cardiopatía. Bueno, siempre que se vaya saturando al menos por arriba de 92%. La otra es la aplicación de la vitamina K. La vitamina K la vamos a aplicar a todos los recién nacidos, les vamos a aplicar 1 miligramo y se la vamos a aplicar a nivel intramuscular, aquí en la cara lateral del muslo se la vamos a colocar. ¿Listo? ¿Para qué? Para prevención de hemorragia, enfermedad hemorrágica del recién nacido. Entonces, a todos los bebés, si les llega algún bebé que nació en la casa, obvio ya no se lo pusieron, hay que colocarle. ¿Listo? A todos los bebés sin ninguna contraindicación les vamos a colocar. Es una única dosis de 1 miligramo. Ustedes mismos se la colocan, le limpian con un poquito de alcoholcito, aprietan un poquito el muslo para que no le duela mucho y le aplicamos el miligramo de la vitamina K. La otra es la profilaxis ocular, también preferible realizársela a todos los bebés para prevención de conjuntivitis neonatal. A veces sabemos los antecedentes de la mamá, pero a veces se nos pasan algunos. Entonces, para todos que se vayan con su profilaxis. Antes se utilizaba, o de hecho lo que nos recomiendan es aplicarle povidona al 2.5% en cada ojo, pero realmente es muy traumático aplicarle porque eso les irrita muchísimo. Es como si le hiciéramos un lavado en los ojitos. Entonces, mejor aplicarles algún ungüento. Puede ser eritromicina al 0.5% y le aplicamos que le entre dentro del ojito. ¿Listo? Una vez también. Eso solo es al nacimiento, igual que la vitamina K. Su profilaxis ocular. La vacunación que nos explicó muy bien su compañera María Camila, BCG y hepatitis B, teniendo en cuenta los pacientes que habíamos dicho para la hepatitis B con VIH. ¿Listo? Aquí algunas imágenes que les traía de parte de la exploración física, aunque también Sebastián y Valeria nos explicaron muy bien. Les faltó algunas cositas, pero fueron muy pocas. ¿Listo? Entonces, la exploración física siempre va a ser cefalocaudal. Inicialmente le tomamos todas las medidas antropométricas, tomamos signos vitales, los revisamos y por último, profilaxis y vacunas. ¿Listo? Para que así lo tengamos tranquilo durante la exploración física, porque si lo vacunamos antes va a estar irritable, va a estar llorando. Entonces aquí vemos un bebé con una coloración normal, lo vemos rosadito. Este es un bebé con rubicundez o con pletórico, que puede ser que por alguna situación, puede ser que esté ictérico también o tenga poliglobulia, ¿no? Aquí es un bebé ictérico, listo, que puede haber ictericia precoz en las primeras 24 horas, que lo vamos a ver en la próxima clase. Es un bebé con cianosis, si lo ven es una cianosis central y es un bebé pálido, que pudo haber sido mamá desnutrida, mamá con anemia o hubo mucho sangrado durante el parto. Hay que valorarlos así, ¿listo? La coloración. La piel, lo que nos hablaban del vermix gaseoso, no es necesario quitárselo porque eso le ayuda a mantener el abrigo y siempre valorar la parte del lanugo, que sobre todo lo van a tener los recién nacidos pretérmino y los postérminos y la piel como acartonada. En la piel son normales los hemangiomas planos que sobre todo se ubican aquí en la región posterior del cuello, en la frente, en el mentón, en la nariz. Hay que explicarle a la mamá que en cuestión de meses eso va a desaparecer y no hay que aplicarle nada. La mancha mongólica, ¿no? Que también nos indicaban otras imágenes en las piernas, en los bracitos o en la parte más superior, pero esta es como el lugar como de mayor frecuencia. En cualquier parte lo pueden tener y en promedio entre los 3 años debe desaparecer completamente la mancha mongólica. En la cabeza hay que ver la parte de la forma, ¿no? Que nos decían que a veces se puede modificar si fue sobre todo un parto normal o sacado con forceps, puede tener algunas laceraciones o algunos hematomas, algún cápulo, algún cefalohematoma o alguna distorsión de la morfología de la cabeza. Muy importante revisar las fontanelas, deben estar normotensas, no deben estar abombadas, porque si están abombadas, algo nos está indicando que la presión intracraneal está alta. ¿Qué puede ser? Si fue un parto traumático, ver que no haya habido alguna hemorragia, ¿listo? O de pronto el bebé nació con hidrocefalia. Entonces, esa parte hay que palparla, aparte de revisarla también. La fontanela anterior tiene forma romboidea y mide de 1 a 3.5. Siempre medirlo de los diámetros más amplios. Y la posterior que tiene
tiene una forma triangular, que esta sí es muy pequeñita, puede medir menos de 1 centímetro o a veces está puntiforme. ¿Listo? Está la posterior, cierra en promedio a los 2 meses y la anterior entre los 9 y 18 meses. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta cuando hagamos controles posteriores. ¿Qué más? Lo que nos hablaban de la parte de los cefalomatomas y de los caput, que ya vamos a ver todo completamente en la próxima clase. Se limita por las suturas, no se limita por las suturas. Este puede desaparecer hasta unas 4 o 6 semanas después. Este sí desaparece en los primeros 2 o 3 días. ¿Listo? Es un edema y es una hemorragia por encima del periósteo, que lo vamos a ver la próxima clase. ¿Listo? Pero también explicarle a la mamá que es algo normal, que eso le va a ir desapareciendo. Lo que les decía de la implantación del cabello, ¿no? Aparte de revisar que sí tenga cabello, ver que la implantación como está. En este caso es una implantación baja, que nos puede hacer guiar sobre un síndrome de Noonan, un Turner, ¿listo? Y la otra es que a veces los bebés nacen así como esta parte no tienen cabello, que es una aplasia cutis. En esta solo es pequeñito, pero a veces lo tienen mucho más grande, que también es algo congénito, es algo normal, que no se debe hacer ningún tratamiento por ahorita. Los pabellones auriculares, como lo vemos aquí en esta imagen, este bebé tiene algún fenotipo, tiene retrognatia, si le vemos, tiene una implantación baja del cabello, de los pabellones. Como vemos aquí en la imagen, debe trazarse una línea imaginaria desde el ángulo externo del ojo hacia el pabellón auricular. ¿Qué debemos valorar? Que al menos 1/3 del pabellón debe quedar por encima de esa línea. Esa es una implantación normal del pabellón auricular. Aquí vemos una implantación baja. ¿Por qué? Porque trazamos una imagen y si nos damos cuenta, la orejita no sobrepasa ni el tercio de la raya. Entonces es una implantación baja. Eso es muy importante porque nos puede guiar sobre algún síndrome. La otra es que hay que ver la configuración, ¿no? Si solo es una orejita que está muy pequeña, tiene algo de microtia o también tiene, si nos damos cuenta aquí, los diferentes grados de microtia. Aquí está formada, pero está mucho más pequeña y acá nos damos cuenta que el conducto también está cerrado. Ay, perdón, me pasé. El conducto externo está cerrado. Es muy importante, quizá no le hagamos otoscopia, pero sí revisar que el conducto esté permeable. Aquí vemos, es más o menos un grado 3 de microtia y aquí es un grado 4 de microtia. Es una microtia atresia porque no tiene pabellón auricular y aparte no tiene conducto auditivo que está permeable. La otra es que hay que ver fístulas, ¿no? Hay que explicarle a la mamá que eso hay que vigilar solo que no se vayan a infectar. Y, perdón, en esta parte ya pues se remitirá a otorrino, ¿no? Pues no tanto para la parte estética, sino más bien para la parte funcional, para quizás si es bilateral o si es unilateral, ver cómo está escuchando del otro lado también para ver el requerimiento de audífonos. Las fístulas, que estas solo hay que vigilarlas si se infectan o no, si no se infectan no hay ningún problema. Y las apéndices auriculares, preauriculares, dependiendo si son muy grandes, se verá si se las retiran o no. La cara, que vamos a valorar, una simetría facial. Si vemos aquí es un bebé que tiene una parálisis facial, ¿cierto? Vemos que tiene una parálisis facial del lado izquierdo. Vemos que no frunce el ceño, vemos que no tiene surco nasogeniano. ¿Listo? Entonces eso desde que nazca el bebé llora y nos damos cuenta. Dismorfias faciales, ¿no? Aquí nos vamos dando cuenta micrognatia que tiene este bebé. Tal vez el epicanto está muy distante, tal vez tenga algo de implantación baja del cabello. Aquí podemos ver, ¿no? Que algo de hipertelorismo en este bebé, ¿listo? Tal vez sea un síndrome de Down, ¿listo? Entonces todo eso lo vamos viendo nosotros en la exploración física. En los ojitos, verificar hemorragias subconjuntivales, sobre todo si el parto fue traumático. Algo de edema palpebral, sobre todo en los partos vaginales, ¿no? Por la salida durante el canal vaginal. En los ojos, ver el reflejo rojo, esto es lo normal que debemos verlo. El reflejo rojo lo debemos valorar en un lugar donde esté un poco oscuro para que podamos verlo. Aquí vemos que tal vez este ojo se está ocupando por algo, puede ser un retinoblastoma
congénito. Aquí lo que les decía, la parte del cristalino, que se ve un cristalino opaco, puede ser un glaucoma, como puede ser una catarata, hay que descartar que no vaya a ser rubéola y siempre ver las pupilas que estén reactivas y los pliegues epicánticos, porque recordemos que hay algunos síndromes que tienen hipertelorismo. La nariz, lo que nos decían del milium o el acné neonatal, que eso es normal, que hay que explicarles que eso se les va a ir quitando, ver que la morfología de la nariz sea simétrica, listo, que no vaya a estar muy ancha o la nariz muy pequeña, y vamos a verificar permeabilidad de coanas. ¿Cómo lo pueden hacer? Le aprietan, le cierran esta fosa nasal y nos vamos a dar cuenta que esta debe aletear. Y luego del otro lado la cerramos y esta debe aletear. ¿Listo? Para que no sea muy traumático pasarle una sonda, porque lo lastimamos mucho, entonces lo podemos hacer tapándole una y otra fosa nasal. En la boca, ya al pasar en esta, sobre todo en la valoración las primeras 24 horas, se les empieza a formar el callo de succión, que es normal. Con la misma lechecita se le hidrata, entonces no hay que aplicarle nada más. Hay que verificar que el labio, los labios estén íntegros. En este caso tiene un labio fisurado unilateral, pero puede tener bilateral también. La parte del paladar, que el paladar esté íntegro porque hay labios fisurados, listo, entonces puede tener una fisurita muy pequeña como una muy visible. En las encías, lo que nos decían las perlas de Epstein y que puedan hacer el bebé con diente. Y la otra es que puedan tener frenillo lingual, pero eso tampoco es una urgencia quitárselo. Le explicamos que lo vamos a estar vigilando durante la consulta a la mamá para que se quede tranquilo. Lo que les decía, que hay que descartar atresia esofágica, entonces a todos los recién nacidos les vamos a pasar una sonda orogástrica. Esa sonda orogástrica debe ser una número 10 a 12 French, que no sea muy pequeñita porque eso nos puede enrollar y pensamos que sí pasó. Entonces, 10 a 12 French. Si en algún momento hay resistencia al pasar, déjenla en la sonda ahí y le tomamos una radiografía de tórax para ver si la sonda no quiere pasar y haya una atresia esofágica. Eso siempre en la valoración inicial se debe hacer. ¿Listo? El cuello, hay que valorar la morfología, que tenga un tamaño adecuado. Listo, aquí vemos un cuello alado. Este niño o niña puede ser un síndrome de Noonan o un Turner, con implantación baja del cabello, con implantación de orejitas baja, que no vayan a nacer con una tortícolis congénita, que puede pasar, o presencia de masas, que a veces son quistes tiroglosos muy pequeñitos, o linfangiomas o higromas, como en este caso. ¿Listo? Entonces, todo hay que valorar en el cuello. Las clavículas hay que palparlas, ¿listo? A veces la clavícula puede tener algo, si hay fractura, puede tener algo de edema, algo de equimosis o puede crepitar. Entonces hay que palpar y si vemos alguna crepitación, algo, hay que confirmarlo con su radiografía y verificar para ver con ortopedia qué tratamiento le podemos dar. Por lo general son tratamientos conservadores, pero para que la mamá sepa que hay que cuidarlo y quizás requiera algo de reposo de ese lado fracturado. Sobre todo pues en los bebés grandes, ¿no? En los macrosómicos o cuando el parto fue muy traumático de las fracturas. El tórax que sea simétrico, que respire bien el bebé, que no tenga retracciones, que no tenga algo más ahí. Y lo de la secreción láctea por las mamilas, que puede ser la leche de brujas, que decíamos que así se denomina, y explicarle a la mamá que no se debe manipular ni sacar, que eso se va a quitar en el transcurso de los primeros días. Que no tenga alguna alteración en el tórax. Aquí vemos un pectum excavatum, puede tener un pectum carinatum o tórax muy pequeño, síndrome de costillas cortas, ahí dependiendo y ver si no es muy marcada la malformación, ver si requiere hospitalizarse o si es un pectum o un excavatum muy leve, pues no le va a repercutir en nada, puede irse a su casa. A la auscultación, siempre auscultar todos los focos a nivel cardíaco, a nivel pulmonar. Recordemos a nivel pulmonar que pueden haber estertores finos que son de arranque, pero en la valoración en las primeras 24 horas ya no debe tener nada de eso. Y siempre palpar los pulsos, no olvidarnos de la parte de los pulsos. El abdomen es un abdomen normalmente cilíndrico, globoso. Aquí ya le cortamos el cordoncito, ya le pusimos el clamp. Siempre verificar, como lo vemos aquí en la imagen, las dos arterias y la vena, que siempre la vena es la más grande. El hecho es de que sus estructuras estén completas.
Palpar el abdomen, lo que les había dicho, puede el hígado palparse a 2 centímetros por debajo del reborde costal y el polo inferior del vaso en el 10% de los recién nacidos. Eso es normal, listo, pero si palpamos un vaso o un hígado muy gigantes, hay que estudiarlo. Y la otra es que la mayoría de bebés tienen diástasis de rectos, de los músculos de rectos, hay que explicarle a la mamá que eso es normal y por lo general mejora. Tener en cuenta que si encontramos un abdomen distendido, con masa palpable, indurado o a veces con circulación colateral, hay que pensar en qué tipo de masa pueden ser. Pueden ser muchas masas, empezando por renales, gastrointestinales, retroperitoneales, hepatobiliares o masas pélvicas en las niñas. ¿Listo? Que puede ser algún tumor de ovario. Entonces, si hay alguna masa en el abdomen, se debe estudiar para ver qué tipo de masa es. ¿Listo? Puede ser hígado, puede ser riñón, puede ser algo gastrointestinal, puede ser algún neuroblastoma. ¿Listo? Entonces, hay que estudiarlo a este recién nacido. Los defectos de pared, ¿no? Que decíamos, puede ser desde una hernia umbilical, que la mayoría cierran espontáneamente y hay que ver pues que no se asocia a un síndrome de Down, que no se asocia a hipotiroidismo, que no se asocia a alguna otra patología, pero la mayoría cierran en los primeros 2 a 3 años. No genera dolor, no hay que ponerle botones, no hay que apretarle, no hay que ponerle nada, hay que explicarle a la mamá. O pueden ser defectos de pared más severos, como lo vemos aquí, un caso de una gastrosquisis y un onfalocele. Bueno, que ya en ese momento nosotros lo estabilizaremos y lo trasladaremos a cuidados intensivos para su manejo inicialmente hemodinámico y posteriormente su manejo quirúrgico. Los genitales es muy importante primero ver la configuración, si es niño o si es niña. La coloración, lo que les decía, que no vayan a estar muy hiperpigmentados los genitales. En los genitales ambiguos, ¿no? Lo que les decía, si vemos aquí, parece que tuviera testículos, pero parece que tuviera clítoris también, entonces nos queda la duda y vemos aquí parte de hiperpigmentación. Ustedes descríbanlo y ese bebé debe hospitalizarse ante la sospecha de una hiperplasia suprarrenal para toma de sus laboratorios y si la tiene, iniciar lo más pronto su tratamiento. Normal en los recién nacidos que tengan algo de fimosis, listo, es normal, no hay que recomendarles ejercicios ni nada y explicarle a la mamá que eso va a ir mejorando poco a poco. Pueden tener hidroceles, la mayoría se reabsorben y no requieren cirugías. Y si tuviera hipospadias, hay que ver qué tipo de hipospadia tiene para ver si se debe operar. También presencia de hernias inguinales, ¿no? Entonces, palpar la ingle para descartar hernias inguinales porque a veces esas están presentes, sobre todo en la mayoría de los prematuros y si se operan lo más pronto. El ano, primero vamos a verificar la morfología de que sí tenga su ano, la localización porque puede estar muy acá anterior o puede ser una fístula por acá. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a verificar la permeabilidad? Lo que les había dicho, con la misma sondita que le pasamos orogástrica, le vamos a pasar 1 centímetro por el ano. Si lo tiene, en este caso no tiene el recién nacido, habría que ver si de pronto por acá tiene una fístula y si no tiene fístula, pues se debería operar lo más pronto posible con una colostomía porque no tiene por dónde fugue las heces. ¿Listo? Esto ya lo veremos en la próxima clase, que hay una clase de malformación anorrectal. Pero muy importante verificar si tiene, la permeabilidad y si no tiene, ver si hay o no hay fístula. Posteriormente hay que voltearlo al bebé, lo giramos para revisar su espaldita, vamos a revisar la columna, palparla completamente, listo. Hay que verificar acá en la parte que no hayan fosetas sacras, si la hay que ver si tiene fondo o si no tiene fondo y si tiene algún tipo de secreción. O que haya defectos de tubo neural, listo, como en este caso un meningocele, si está roto, si está cubierto, pues es una urgencia. Bueno. En las extremidades que vamos a revisar, lesiones del plejo braquial, ¿no? Lo que les había dicho, sobre todo en los niños grandes, cuando los partos son muy traumáticos. Esta es una parálisis de Kumple que el bebé tiene bien el hombro, pero la mano la tiene doblada. Si se dan cuenta, la mano es la que no la puede movilizar.
Y la parálisis de Duchenne, que es la más frecuente, que el bebé tiene caído el hombro. Es este hombro, este brazo el afectado, el hombro es el afectado. La lesión es más o menos hace 5, hace 7 y tiene una postura, el bracito caído, como que si estuviera pidiendo propina. Bueno, entonces para que lo tengamos en cuenta. Aquí el reflejo de Moro va a estar alterado porque cuando lo hagamos en el lado afectado no lo va a movilizar adecuadamente. En este caso va a estar caído el brazo y en este caso la mano va a estar caída. Bueno. En las extremidades siempre ver que estén completas. Aquí vemos que hay aquí vemos una genesia del radio. Vemos que hay húmero y se comunica casi que directo con la mano. Hay una genesia de radio, sobre todo en la asociación Bacter. ¿Listo? Por ahí la han de revisar lo de la asociación Bacter, que es una malformación anorrectal, alteración en la médula espinal, también alteración a nivel musculoesquelética y tiene cardiopatía congénita. ¿Listo? Puede ser este caso que tenga por esa ausencia de congénita del radio. La otra es son extremidades superiores, que las tenga completas, y en los inferiores también que las tenga completas, y la otra es un bebé tiene una desviación de los pies hacia línea media, que es un pie equinovaro bilateral. Ver también la parte de ver que estén completos, ver también las características, ¿no? En este caso tiene edema de pies, si nos damos cuenta, algo en las piernas, pero más que todos los pies están con edema. Puede ser un síndrome de Turner, ellos se caracterizan porque tienen edema a nivel de las extremidades. Aquí todas las alteraciones a nivel de los deditos, ¿no? Tanto de manos como de pies. Aquí les puse imágenes de manos, pero esto también puede ser en los pies. Polidactilias, vemos aquí un dedito de más. Sindactilia, vemos esta como telita en medio de los dedos. Sindactilias, braquidactilias, listo. Todas las alteraciones a nivel de los deditos, de las manos y los pies. A nivel de las caderas, hacer las dos maniobras, tanto Barlow como Ortolani. Si escuchamos un clic aquí al salir la cabeza del fémur del acetábulo, nos puede hacer sospechar en una luxación congénita de cadera. Entonces, siempre hacer estas maniobras, esta maniobra, no solo en el nacimiento, sino posteriormente también. Los reflejos, como nos explicaron bien sus compañeros, estos son los reflejos primitivos, ¿no? Hay muchos más reflejos, pero estos reflejos son los que vamos a valorar en ese momento. Búsqueda, listo, le vamos tocando el labiecito y el bebé empieza a tratar de localizar dónde es el estímulo que le hicieron, empieza a succionar, incluso el reflejo de succión lo tienen más o menos desde las 33 semanas, que les toman la ecografía y el bebé ya se está succionando la mano. Y después también, si nosotros les colocamos el dedito con el guante, el bebé debe empezar a succionar ante el estímulo, el reflejo de Moro, ¿no? Que abducen los brazos y luego una ligera flexión, ¿no? Y debe ser simétrico, por lo que les decía que cuando hay lesión del plejo braquial vamos a ver el lado afectado que no presenta este movimiento. Y la presión ya sea palmar o plantar, ¿no? Que al hacerle un poquito de presión nosotros, el bebé presiona bien, igualmente con los pies. Y la marcha automática, que le vamos colocando sobre la superficie y el bebé va impulsando su otro pie. Bueno, eso en la parte neurológica, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Un complemento de lo de sus compañeros, ¿no? ¿Pregunta, alguna duda, chicos? De la parte de exploración física, vacunaciones, todas las valoraciones que debemos hacer. Bueno. ¿Sí queda claro? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc, gracias. ¿Pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces, con ustedes ya solo nos quedaría una clase, ¿cierto? Que es la clase de las patologías más frecuentes del recién nacido. Que yo creo que esa, como son muchos los que exponen, la podemos dividir.
para 2 clases. Bueno, para 2 clases la podemos dividir Bueno, porque miremos cuántos son los que exponen. Son pero ¿no muchos. puede decir quién expone el próximo lunes? ¿Perdón? ¿Nos puede decir quién expone el próximo lunes? Pues, ¿qué temas? Ah, bueno, el próximo lunes tengo con el otro grupo, ¿no? Sería de aquí en 15, ¿no? 7 días, sí. Espérame un ratico. Miremos a ver cuántos temas son. ¿O será que alcanzamos en una clase? Porque hay unas muy cortas, ¿no? Por ejemplo, Caput es corta. 2. 14. Sí tenemos clima. Yo creo que no, yo creo que sí alcanzamos la próxima clase. ¿No? Porque les di, algunos están en Vinas, ¿cierto? Porque los temas eran un poquito más largos. No, yo creo que sí alcanzamos todos la otra clase. ¿No? Como no son temas muy largos, entonces yo creo que sí alcanzamos. ¿Qué les iba a decir, chicos? Estaba hablando anoche con Ángel. No sé si Ángel esté conectado ahorita, creo que no, ¿no? Hola, Doc, buenos días. Hola, buenos días, muchachos. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Estaba hablando con la profesora Melissa y pues sí me dice que ya los podemos empezar a calificar, ¿cierto? Entonces, yo le decía pues que yo las 2 evaluaciones que me faltaban, yo las hago pues escritas, ¿no? Pues porque son muchos para hacerles oral. Entonces ella me decía pues que se puede modificar lo de la parte de las evaluaciones para que solo nos quede y hagamos un examen final, ya no hagamos otra evaluación. O sea, haríamos un examen y ahí entraría el resto de temas, Doc. Ajá, sí, para no hacer dos, o sea, Dos uno parciales. ahorita y otro en 2 semanas, ¿sí me entiendes? Sino para hacer ya el Ah, final, porque yo les había dado que el 20% era la presentación del tema. veinte por sí. ciento al primer examen que ya lo tenemos, 20% al examen que nos faltaría y el 40% al final. Entonces, no sé si están de acuerdo y le demos el 30% al primer examen, el 30% a la presentación y el 40% que sería el examen final que nos faltaría. Ah, ya. Pues por mí no habría ningún problema. Tú querías hablar con los Eso, muchachos para que o sí los del grupo hables que están para que lo aquí. hables con tus compañeros. Igual no sé Ajá. si tengan alguna otra opción, igual me la hacen conocer. Eso es como lo que yo pienso, que ya tenemos 2 notas, la mayoría. Bueno, a los otros nos falta todavía una clase, 2 clases, pero pues a todos les voy a hacer así presentación. Hay 2 compañeras que no hicieron presentación la clase pasada, que se olvidaron y todo. Entonces yo voy a buscarme unos 2 temas para que ellos lo presenten la próxima clase y no se queden con ese 0. Ah, bueno. Doc, buenos días. Una preguntita. ¿Cómo sería la metodología de la evaluación? Todavía no sé. Me dijeron que hay en campus que hay como una plataforma que uno puede subir ahí el examen, pero la verdad todavía no sé. Pero ya sería un examen nomás el final. Ah, bueno, Doc. Listo, igual según ya cómo lo vayamos a hacer, yo ya les comento. Bueno, no se preocupen por eso. Entonces, háblalo, Ángel, con tus compañeros. Coméntales pues que para no evaluarlos pues tanto, les aumentamos al primer parcial y a la presentación, que a todos pues les ha ido muy bien. Y ya solo dejaríamos el examen final que tenga el 40%, ese no lo movemos. Listo, Doc. Entonces yo pues hablo con todos y ya le confirmo, ¿le parece? Listo, listo, Ángela, ahí me ayudas con esa parte y me estás comentando. Bueno, para ver cómo hacemos.
Vale, Doc, envío, casi una quedamos pregunta. entonces. Dime. Me toca exponer la próxima clase ictericia neonatal y yo estaba Ajá. revisando los artículos. ¿También expongo fisiopatología de ictericia neonatal? Perdón, no te escuché la última parte. Que sí es. Que si dentro de la exposición también tengo que hablar acerca de la fisiopatología. Sí, pero algo así muy resumido, ¿no? Una imagen te puedes hacer de la fisiopatología, pero sí, para inicialmente hablarlo, ¿no? Y acuérdate sobre todo la hiperbilirrubinemia, la patológica, que es la temprana. ¿Listo? Puedes hablar algo de la tardía, pero la que más nos interesa es de la temprana. ¿Sí, Angélica? Sí, Doc. Sí, Doc. Perfecto. Gracias. Entonces nos veríamos con ustedes dentro de 15 días con las presentaciones en el orden que están ahí y si de pronto vemos que nos falta tiempo, vemos si luego lo dejamos para otra clase, pero prepárenlas todas para dentro de 15 días. Y yo creo que fue de este grupo que sus dos compañeras no presentaron para que me envíen un mensajito para asignarles el tema. Bueno, también para el de aquí en 15 días. Para que me les avisen, no me acuerdo cómo se llamaba. A ver, creo que por aquí. Bueno, Doc, sí, ahorita Sí, fueron de ese enviamos grupo, nuestros ¿no? nombres. Sí, Doc. Sí, Doc. Listo. Me les avisan entonces que me manden un mensajito para asignarles el tema. Y, tú eras, Lady, ya me acordé. Tú eras una Sí, y me la avisas sí, a Doc. tu otra Sí, compañera. Doc, Me muchas gracias. escriben y yo ya les asigno el tema. Bueno, también para dentro de 15 días. Y dentro de Bueno, 8 Doc. días me Bueno, veo con el grupo de Ángel con la clase que vimos hoy. Bueno, ¿todo claro? bueno, Doc, Sí, muchas gracias. Bueno, se me cuidan Sí, muchísimo y Doc. ya vemos lo de la evaluación. Bueno, que Bueno, estén Doc, muy bien. Nos vemos en gracias. 15 días. Adiós. Hasta luego. Muchachos, no se desconecten, porfa. Uy, ya paila. Se desconectaron hartísimo. Vean, del grupo de ustedes, ¿creen que hay alguien que ponga problema por lo de la evaluación que planteó la doc? Pues yo tendría que preguntarle a mi grupo, pero por mi parte no, está bien. Yo creo que está bien, ¿no? Mejor para todos, así. Sí, me parece buena idea los porcentajes. Por Igual, mi pues si parte alguien tampoco, tiene, y creo que mis compañeros tampoco. vean, si alguien tiene de pronto alguna otra sugerencia, pues o algo, me mandan un mensajito, ¿vale? O si alguien no está de acuerdo, pues si no quiere decir aquí, enfrente de todos. Para yo así ya solo hablar con mi grupo y ya confirmarle al lado, ¿listo? Ve, Angelita, una pregunta, ¿cómo puedo descargar el video? El video, Porque, sí, porque me dice Angélica que se ya, borra, que el primero que teníamos nosotros se borró. Lo que Y que pasa, Angelito, es que verás, la anterior tú lo clase la grabaste grabó el Huertas. sigue grabando. ya. Verán, no es fácil. Van al chat del grupo donde queda la grabación, ahí ya te dice pues que está lista y le das en los tres punticos que te sale al lado y ahí te dice abrir video es en una aplicación de Microsoft y ahí te lleva a una página. En la página, esa página es como una página de YouTube, entonces solo la persona que la graba la puede descargar. Y yo lo que hacía era descargarla de ahí y colgarla en YouTube y ya. Si Mm, quieres, ahorita te grabo un video y te envío como más o menos es, ¿vale? vale, gracias, Angelita. Bueno, Angelito, una pregunta. ¿Tú grabaste la anterior clase tuya de tu grupo sí, creo. y la La de subiste a lactancia, YouTube? Ajá, ajá. no, si quieres la subo. Sí, porfa, la del Huertas se borró porque estamos manejando el mismo grupo y no sé qué pasa. Si no, Huertas. Bueno, entonces desconéctense para poder grabar esto, guardar esto. Bueno, muchachos, que estén bien, adiós.
Adiós, gracias.